Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso. Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Hey, hey, hey. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Ven, Señor. Hey, hey, hey. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Amén. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin duda me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sale
sacia mi ser, de tu inagotable amor. Tu amor nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Tu lugar es ahora en mí. Al creerte me haces fuerte. Como eres, soy ahora aquí. Mis temores desvanecen. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, de tu inagotable amor. Tu amor nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Aquel que tiene poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Tu amor nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Pues, hermanos, quiero compartir con ustedes una clave de prosperidad que a mí me consta, y es administrar. Les quiero decir que una de las claves de éxito de nuestra obra, el río es la administración. Por 18 años casi, pues hemos prestado mucha atención a esta clave
y nos ha dado mucho éxito. Porque aunque si Dios te bendice mucho, si no sabes administrar lo que Dios te da, puede ser que lo que Dios te da te vaya entre los dedos. Entonces les quiero compartir una palabra de la Escritura que habla de cuán importante es la administración, que esto te toca a ti. Creo que Dios no va a administrar lo que Él nos da. Dios nos da y nosotros administra lo que nos da. Proverbios 27, versículos 23 a 27 dice así: asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Cuando se limpien los campos y brote el verdor, y en los montes se recoja la hierba, las ovejas te darán para el vestido, y las cabras para comprar un campo. Tendrás leche de cabra en abundancia, para que se alimenten tú y tu familia y toda tu servidumbre. Ahora, claro, es un proverbio súper antiguo. Lleva como entre 2 y 3 mil años este proverbio. Entonces, pues, está hablando de un pastor o un ranchero con ovejas, con cabras y todo esto. Y yo sé que la mayoría de nosotros no tenemos ovejas y cabras, pero los principios son iguales. De hecho, esto fue escrito, si no me equivoco, por el rey Salomón a alguna persona que tampoco andaba en el campo, pero es una analogía que todos podemos entender. Primero, crea fama y échate a dormir no siempre funciona. Entiendo que la raíz de este dicho es de un lado positivo, pero no siempre funciona, porque aunque tú creas algo muy grande, si no lo administras, que es una atención diaria que tienes que poner a cualquier negocio, cualquier cosa que tienes, tiende a disminuir. Una definición de administrar, de hecho, es organizar la economía. Otra vez, una definición de administrar es organizar la economía. No es meter todo el dinero bajo el colchón, nunca contarlo, nunca hacer un presupuesto, nunca hacer una cotización de qué te va a costar X cosa. No, administrar es organizar la economía. Mucha gente que me está escuchando ni tiene un presupuesto, no tiene un plan de cuánto va a gastar en cada cosa, y por eso el dinero se va y ni siquiera se dan cuenta. La moraleja del proverbio es esto, a grandes rasgos. Ahí va la moraleja. Si cuidas bien lo que tienes hoy, tendrás para más mañana. Pero si no lo haces, podrías perder hasta lo que tengas. Así de sencillo. En este proverbio está utilizando cabras y ovejas, pero puede ser cualquier otra cosa. Si cuidas bien lo que hoy tienes, si estás al tanto de cómo va, que aseguras que no vaya a ser robado o destruido, va a producir, porque las borregas se van produciendo, las cabras se van reproduciendo, ¿sí? Entonces vas a tener aún más, y con este más vas a poder hacer más, vas a poder comprar un campo, vas a poder pagar a todos tus empleados, va a ir bien. Pero si no cuides lo que tienes hoy, ni esto vas a tener mañana, porque se va a desaparecer. En esta semana estaba recordando un tiempo cuando cuando yo no tenía ni siquiera el dinero para un café. Estaba recordando hace muchos años cuando yo era pastor en Carolina del Norte, rete pobre. Y cuando ni siquiera tenía el dinero para un café y un biscuit en un lugar. No obstante, nunca, escúchame, nunca descuidé el diezmo
y la ofrenda. Porque era como mi rebaño, que un día me iba a dar más. Imagínense, yo sé lo que es la necesidad, sé lo que es la pobreza, sé lo que es no tener ni siquiera para comprarme un cafecito y un biscuit en un restaurante. Pero aún en los tiempos de más fuerte necesidad, nunca dejé de diezmar y ofrendar. ¿Por qué? Porque el diezmo y ofrenda, yo no tenía ovejas y cabras literales. El diezmo y ofrenda para mí era mi ganado, era mi posibilidad de prosperar, era la grey que tenía que cuidar para tener un futuro de más de lo que tenía en aquel día. Y aquí estoy, 30 y pico años después, próspero, bendecido, porque nunca descuidé las ovejas y cabras que Dios me dio, que era mi fidelidad de diezmar y ofrendar. Que Dios los bendiga. Gracias por su fidelidad. Sigan siendo fieles y van a ver que Dios les va a dar mucho más. Salvador, quieta está mi alma al recordar que pagaste en la cruz mi rescate. Todo lo que valore no se comparará. Llévame a la cruz para ver tu amor, de rodillas contemplar tu inmensidad. Quita más de mí, pertenezco a ti. Oh, llévame a la cruz.
quita más de mí, pertenezco a ti. Oh, llévame, llévame a la Amén, amén. Pues que Dios los bendiga, hermanos. Qué hermosa alabanza, como siempre. Y pues hermosos bautismos. Me da gusto poder reportar y demostrarles que la iglesia del Señor Jesucristo sigue adelante a pesar de la cuarentena y tanta gente encerrada. No todos estamos encerrados, estamos trabajando y para ustedes que no pueden salir de su casa, me da tanto gusto que hoy, como hemos hecho ya por varias semanas, podemos llegar a su casa, ministrarles con alabanza, mostrarles que Dios sigue salvando gente y también pues compartirles la palabra de Dios. Fíjense que alguien me recomendó un app para mi teléfono, está en el inglés, se llama The Chosen, los elegidos, y bajé el app a mi teléfono, a mi iPad, para ver un programa. Normalmente las películas de Jesús no me llaman tanto la atención, algunas sí, pero fíjense que esta se trata de la vida de Jesús y me quedé fascinado. Ya vi todos los episodios de esta temporada que sacaron, pero una que me llamó, y les quiero recomendar, es gratis, uno que me llamó la atención mucho era una escena cuando Jesús está caminando con sus discípulos y sale a su encuentro un leproso. La lepra en aquel entonces era peor que el COVID-19, era algo que pues toda la gente daba las fuchis a un leproso, no podía acercarse a la gente, tenía que andar gritando leproso, leproso, para que todos pusieron distancia, hablando de distancia, distanciamiento social. No, pues ser un leproso era la mera plaga para uno. Y pues este leproso se acerca a Jesús porque había escuchado que Jesús sana. Y cuando yo vi la reacción de los discípulos, me dio una risa. Uno saca su daga para defenderse contra el pobre leproso. Otro agarra un trapo y les dice, y cubre la boca. Me hizo pensar en los montones de cubrebocas que veo hoy. Y le tapa la boca. No respiren su aire, dicen todos súper asustados. Pues Jesús, ¿qué crees? Jesús comienza a caminar hacia el leproso. Los discípulos le quieren agarrar y decir, maestro, rabí, no lo haga, no sabe usted qué. Tranquilo, muchachos. Él camina hacia el leproso llorando, rogándole que no lo rechace, que él lo había escuchado, que Jesús le puede sanar. Y es la historia tan famosa en la Biblia cuando el leproso dice, yo sé que tú me puedes sanar si quieres. ¿Y recuerdan lo que Jesús dijo? Él dijo, yo quiero. Y él tocó el leproso y en la película podías escuchar los sonidos de su cuerpo haciendo ruido, sanándose, y fue completamente sano, como la Biblia dice aquel día. Abrazó a Jesús, fue algo súper hermoso. Pues orando esta semana, yo sentí el Señor decirme, es de un texto bíblico, no tengan miedo. Mi rebaño pequeño, ese somos nosotros, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Wow. A ese leproso le dio un súper miedo a todos los discípulos porque tenían preocupación que se iban a enfermar. Pero a Jesús no le dio ningún miedo. Y Jesús nos dice a nosotros, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. ¿Será que algunos de nosotros sentimos miedo? Pues claro que sí.
Yo lo veo cuando reviso Facebook. Veo gente de esta congregación compartiendo noticias de miedo. Yo sé que muchos tienen miedo. Pues no quiero condenarle a nadie por sentir miedo. No se trata de esto. Sentir miedo durante una pandemia es normal. Era normal que los discípulos se sintieron miedo cuando se acercó un leproso. Y es normal para la gente normal hoy sentir miedo ante una pandemia cuando no dejan de hablarnos del peligro en lo cual estamos. Pero mi pregunta para ustedes hoy es esta. ¿Somos normales? Recuerden que les dije, es normal que gente normal tenga miedo delante de una pandemia. Pero tú y yo, que conocemos a Jesucristo personalmente, ¿será que nosotros somos gente normal? ¿Debemos responder a esta pandemia de la misma manera que la mayoría de la gente? Esa es la cuestión que les quiero presentar hoy. Claro, es normal que el montón, que la gente común y corriente tenga miedo de una pandemia. Pero ¿será normal que los hijos de Dios tengan el mismo miedo? Pues les quiero leer una historia de la Biblia que se encuentra en Marcos capítulo 4, donde los discípulos otra vez, primero con el leproso, ahora otra vez se encuentran en una situación que causa miedo a gente normal. Y les causó a ellos mucho miedo porque ellos todavía hacían falta una transformación que tú y yo ya hemos tenido, que se llama nacer de nuevo, que se llama nacer del Espíritu. Pero vamos a ver cómo ellos manejaron su crisis y vamos a ver cómo lo que Jesús dijo a ellos acerca de su crisis. Y vamos a aprender cómo podemos seguir adelante durante esta pandemia. Les puedo asegurar que seguir con miedo no es lo que Dios quiere. ¿Listos para verlos? Vamos, acompáñame en su Biblia, Marcos 4, 35 hasta 41. En esta escena, Jesús y sus discípulos están cruzando el mar de Galilea. Están en una barca. Y mira lo que pasa. Se desató, desde el versículo 37, se desató entonces una fuerte tormenta. Y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, ¡silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados. Primero estaban espantados por la tormenta, ya están espantados porque Jesús calmó la tormenta. A mí me parece que siempre andaban espantados, ¿verdad? Dice que estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¡Wow! Palabra de Dios. Wow. Hay tanto que Dios nos quiere enseñar en este texto. Yo vi esta escena en oración en la semana pasada y sé que Dios
yo sabía que Dios quería hablarnos a través de este texto. Hay algo que Dios quiere decir a nosotros hoy. Hay un mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Les quiero dar. Bien, primero, todos vamos a pasar tormentas en la vida. Esta historia es de una tormenta física, pero nuestras tormentas también son físicas. Tomando tormenta como una analogía para hablar de las angustias, de las pruebas, de las luchas, de los problemas de la vida. Cualquiera persona que tiene la edad para razonar puede atestiguar, claro, yo he pasado por tormentas en la vida. Todos pasamos por tormentas en la vida. No es nada extraño. La Biblia dice que a los cristianos, por ejemplo, algunos creen o les han enseñado, recibe a Cristo y ya terminan tus problemas. No, no es cierto. De hecho, a veces acumulamos más problemas que se llama persecución por seguir a Cristo, pero la Biblia dice que lo que tengamos que sufrir en este mundo no se compara con la gloria que vamos a experimentar con Cristo. Entonces nosotros no nos escondemos de nuestros problemas. Nosotros no tenemos el problema del avestruz a meter la cabeza en la arena. Nosotros no ignoramos los problemas porque entendemos que todos vamos a pasar por tormentas. Ahora, todo el mundo está pasando por una tormenta igual que se llama COVID-19, una plaga creada por el ser humano. Todos estamos pasando por una prueba, una tormenta, pero no todos estamos manejando la tormenta de la misma manera. Mira, lo que quiero decirles es que las tormentas son inevitables. Hay tormentas que tú no puedes evitar porque no sabes que vienen y no hay una manera de saber que viene una tormenta y tú tienes que pasarla. Pero la forma que tú pasas la tormenta va a afectar a tu vida para bien o para el mal. La forma que tú pasas una prueba o puede fortalecer tu fe o puede dejarte traumatizado para que en la próxima tormenta te sales aún peor. Fíjense, lo importante frente a esta cuestión de las tormentas es ¿cuáles emociones producen las tormentas en tu vida? Esta tormenta de COVID-19, ¿cuál emoción ha producido en tu vida? ¿Miedo? ¿Incredulidad? ¿Sí? ¿Desesperación? ¿Enojo? Sabemos que muchas familias han entrado en conflicto no porque alguien en la familia está enferma o enfermo, pero porque están enjaulados como monos y ya se pusieron agresivos todos. Si las tormentas de tu vida te han causado emociones tóxicas, alguien dice, ¿qué es una emoción tóxica? Pues una emoción tóxica es cualquier emoción fuera de las emociones que da el Espíritu Santo. Amor, paz, alegría, mansedumbre, ¿sí? Generosidad, etcétera, ¿verdad? Dominio propio. Emociones tóxicas son estas emociones que te hacen sentir mal, corajes, temores, etcétera. Y si las tormentas en tu vida, como este COVID-19, te han causado emociones tóxicas, estas mismas emociones te van a causar enfermedades en tu cuerpo si no las quites. Gracias a Dios que en la historia que leímos, pues Jesús se levanta, reprende el viento y el mar y todos se ponen tranquilos y entonces ellos son aliviados de sus emociones tóxicas de temor, de miedo, de falta de fe. Pero muchas veces si nosotros no permitimos que Jesús intervenga en nuestras vidas, en las emociones o en las escenas de la vida que nos causan emociones tóxicas, si estas emociones se quedan en nosotros, causan problemas
físicos, problemas psicológicos, problemas emocionales. Y Dios no quiere nada de esto para ninguno de ustedes. Entonces, ¿qué hacemos? Tú dices, pues yo no sé si Jesús está en mi barca. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Mira, en un juego de palabras lo quiero decir así. Si estás en la barca y de repente te encuentras en una gran tormenta, aun si la barca se va inundándose, no despiertes a Jesús. Me hace pensar en la persona. De hecho, tengo una prima. La primera vez, nunca ha ido a muchos lugares. La primera vez que ella subió a un avión para un viaje, viene el aeromoza y le ofrece un trago, una bebida alcohólica. Y ella dice, no, yo quiero estar en mi buen cabal si este avión cae. La chica estaba sorprendida, pues normalmente la gente no quiere estar en su buen cabal. Cuando yo estaba pensando en este texto, yo pensé, qué bárbaros. Estos discípulos despertaron a Jesús para que estuviera a sabiendas que iban a morir. ¿Qué estaban pensando? Es como la persona que despierta a su compañero justo antes del choque para que también esté consciente cuando muera. No, hombre, no despiertes a Jesús si estás en peligro, y menos para acusarle de ser indiferente. ¿Recuerdan lo que ellos hicieron? Jesús, ¿no te importa? Hombre, si Jesús está dormido y Él está contigo, ¿a poco crees que estás en peligro? Si Jesús está contigo, ¿lo vas a despertar solo para acusarle de indiferente? ¿No te importa, Jesús, del COVID-19? ¿No te importa, Jesús, lo que nos está pasando? No despiertes a Jesús, amado. Imítale. Eso es lo que debemos hacer. Cuando nos encontramos en una tormenta, no debemos de despertar a Jesús como si estuviera dormido. ¡Hey, Dios! ¿No sabes lo que nos está pasando? Oye, Dios, ¿no te importa lo que está pasando con nosotros? Ay, chihuahuas. ¿Cómo es posible que vamos a despertar a Dios para acusarle de ser indiferente cuando Él es el Todopoderoso? ¿A poco tú crees que el Padre iba a permitir que la barca en la cual estaba su Hijo unigénito, que iba a perder en el mar con todos a bordo? ¿A poco tú crees que el Padre no tiene el poder para llevar a cabo su plan? Ay, que Dios nos quite las orejas, hermanos, porque Dios es todopoderoso y Él está en la barca con nosotros. Entonces vamos a hacer un ejercicio espiritual. Donde estén, cierren sus ojos. Ahorita en la sala, donde estén, cierren sus ojos todos. Tú también, Juanito, cierren los ojos todos. ¿Ok? Y quiero que imaginen que estén en una tormenta. Ahora, puede ser en la barca con Jesús o en otra tormenta, otro problema. Imagina el problema que están viviendo ahorita. Imaginen la tormenta que sienten en su alma, con todos sus temores. Conéctense con el temor que tienen en el corazón, con la preocupación que tienen en el corazón. E imaginen que Jesús está con ustedes. Ahí estás tú en ese problema, ahí estás tú en esa tormenta, pero miras a tu lado, ahí está Jesús. Entonces, mi última pregunta, mantén tus ojos fijos en Jesús. Tú estás consciente de cómo tú sientes. A lo mejor con miedo, a lo mejor con espanto, con coraje, con lo que quieras. Pero mira a Jesús. ¿Cómo lo ves a Él?
¿A poco ves a Jesús espantado? ¿A poco ves a Jesús en pánico? ¿A poco ves a Jesús enojado con todo el mundo, culpando al Padre por ser indiferente? No, nuestro Jesús no es así. Entonces, amado, como tú veas a Jesús, imítale a Él. Haz lo que Jesús está haciendo. Cuando Jesús levantó de la barca, Él reprendió la situación. Y ¿sabes qué? Tú tienes la autoridad en Jesús a hacer lo mismo si lo conoces. Tú no tienes que decir, Padre, no te importa lo que nos está pasando, mas tú puedes hablar al COVID-19. Tú puedes hablar al conflicto en tu familia. Tú puedes hablar a las traumas de la gente en tu alrededor directamente en el nombre de Jesús. Y tú puedes decir, cálmate. Silencio en el nombre de Jesús. Esta familia va a glorificar a Dios durante esta tormenta. Porque sabemos quién está con nosotros en la barca y Él se llama el Señor Jesucristo. Amén. Oh, aleluya. Fíjense, cuando tú sabes quién está en la barca contigo, podrás actuar con fe. ¿Sí? ¿Y cuál creen ustedes agrada más a Dios? ¿Miedo o fe? Algunos de ustedes a lo mejor están recordando que la semana pasada hablamos de que la gran confesión de Pedro, ¿verdad? Pedro estaba en la barca gritando con los demás, Señor, despiértate, no te importa que vamos a morir. Pero Pedro todavía no había recibido la revelación que él recibió, que hablamos la semana pasada. No vamos en orden cronológico. Entonces era después de este incidente cuando Jesús dice, ¿quiénes creen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues esto pasó después de esta escena. En esta escena todavía no le había caído el 20 completamente a Pedro, porque ¿qué dijeron? ¿Quién es este? ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Pues déjenme decirles quién es. Él es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Él es el unigénito Hijo de Dios que murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Él es aquel que calma las tormentas en nuestras vidas, amados. Aleluya. Y Él está contigo, Hijo de Dios. Él está contigo, tú que has nacido de nuevo. Jesús está en la barca contigo. Él está en la tormenta contigo. No te espantes. Tranquilo. Él está contigo. No le acuses. Tranquilo. Él está contigo. Jamás la barca va para abajo si Jesús está en la barca contigo. Solo mírale, imítale, haz lo que Él hace y tú vas a poder glorificar a tu Padre. Ten fe. ¿Recuerda lo que Jesús dijo? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y sabes que cada vez que nosotros hacemos un pancho, cada vez que nosotros gritamos, cada vez que le acusamos a Dios a ser indiferente, me imagino a Dios diciéndonos, ¿por qué tienen tanto miedo, hijos? ¿Todavía no tienen fe? ¿Cuántos milagros tiene que hacer Dios en tu vida para que tengas fe, hombre? Alguno podría decir, no, pues apóstol, yo no he visto muchos milagros. El milagro más grande que jamás vas a ver
Era el milagro cuando Dios te hizo nacer de nuevo, cuando Dios te transformó de un miserable pecador, de un verdadero hijo de Dios, mediante el renacimiento por el Espíritu Santo. Ya hemos visto el milagro más hermoso. Entonces no tenemos por qué temer, porque aquel que calma la tormenta, Él está con nosotros. Y Él quiere glorificarse en nuestras vidas. Aleluya. Wow. Vamos a tomar la Santa Cena. Hoy estoy tan conmovido con esta verdad. Jesús está en la barca con nosotros. No tenemos nada que temer. Oye, quiero recordarles de la frase: ¿quién es este? Los discípulos se preguntaron entre sí: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Recuerden la semana pasada que les compartí que la cuestión más importante en el mundo no es lo que los demás piensan acerca de Jesús, es lo que pienses tú acerca de Jesús. ¿Quién dices tú que Jesús es? Y pues la respuesta correcta, ellos estaban haciendo esta pregunta: ¿quién es este? Y la respuesta Pedro sacó tiempo después. Pedro dijo: Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es aquel que murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Él es aquel que ascendió al cielo y tomar su lugar a la diestra del Padre. Él es aquel que intercede por ti y por mí. Él es el Señor. Aleluya. El apóstol Pablo dijo: cada vez que comemos este pan y bebemos de esta copa, proclamamos su muerte hasta que Él venga. Él es el juez justo y Él regresa un día para su pueblo. Y cuando Él regrese, que nos encuentre confesados, no solo confesados de nuestros pecados, pero confesando que Él es el Señor, que Él es el Todopoderoso, que Él es nuestro Dios y que Él está en la barca con nosotros. Oh, aleluya, aleluya. Pues hoy, Padre, conforme a tu palabra, conforme a la palabra de nuestro Salvador, comemos este pan, el cuerpo de Cristo, tomamos esta copa, su sangre, proclamando su muerte hasta que Él venga, proclamando que el unigénito Hijo de Dios, nacido de una virgen, que vivió una vida sin pecado, que murió por nuestros pecados, que resucitó de los muertos, que ascendió al cielo. Un día este Jesús, que hoy intercede por nosotros, va a regresar a la tierra para establecer el reino de los cielos entre los hombres. En fe, nosotros recordamos lo que pasó y en fe profetizamos lo que va a pasar. Por el Señor Jesucristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Su sangre. Aleluya. Amados, si alguien me está escuchando hoy, que todavía no ha confesado a Jesucristo como su Salvador. Ustedes vieron los videos de los bautismos. Jesús dijo: los que crean en Él
y que sean bautizados serán salvos. Los que no crean serán condenados. Entonces les quiero animar que busquen un líder de manantial, que busquen uno de nuestros pastores, para que no te tardes en confesar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Ahora bien, y les quiero bendecir con esta bendición que armé. En cada tormenta de la vida, que encuentres a Jesús en la barca contigo. En medio de los miedos, que fijes los ojos en Él. Si Él no está mal, que tampoco te pongas mal. Que aproveches de la oportunidad de demostrar tu fe a aquel que dio todo por ti. En el nombre de aquel que calma las tormentas, el nombre sobre todos los nombres, el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga a su pueblo tlaxcalteca. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén.
con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas.